Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición es poder reunirnos de nuevo a través de la señal de 760 para seguir meditando en la palabra del Señor, ¿verdad? Y ser edificados juntos. La verdad es que ha sido un privilegio siempre el poder participar de este programa y poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Y ha sido una bendición porque cuando hablamos acerca de la palabra, pues lo importante no es que traslademos un mensaje que sea convincente, ¿verdad? Algo que a la gente le guste, porque no se trata de eso. El propósito de la palabra es que nos edifiquemos juntos, que tanto ustedes como yo salgamos edificados. Y si la palabra no está haciendo ningún efecto en nosotros, pues creo que algo no anda bien. Y cuando digo, tiene que ser en nosotros, porque aquel que comparte la palabra tiene que someterse a ella, ¿verdad? Ser parte de la comunión con el Señor en cuanto a lo que el Señor está dando a través de su palabra. Uno a veces piensa que el que está predicando, ¿verdad? Hablando de nuestros pastores, los siervos que están compartiendo, o las siervas que están compartiendo la palabra, pues el Señor les da un mensaje para señalar al pueblo sus errores, sus fallas, o para darles una palabra de consuelo, de fortaleza, o para edificarlos en cuanto al conocimiento de la palabra, ¿verdad? Que para todo eso es que la palabra se da, pero la verdad es que también aquellos que predican son edificados a través de la palabra de la misma manera que el pueblo, ¿verdad? Que está escuchando el mensaje. Así que por eso es que es una bendición realmente que nos reunamos, y sobre todo en un programa como este, en el cual lo que estamos haciendo pues es estudiando la palabra juntos, ¿verdad? Analizando lo que la palabra nos dice, y ahí es donde pues tanto ustedes como su servidor pues vamos aprendiendo cada día más. Yo a veces cuando cierro el programa me quedo muy contento, gozoso de lo que el Señor me ha hablado, y esperando siempre que también el Señor hable a sus corazones, ¿verdad? Así que pues qué bendición de verdad poder estar siempre reunidos a través de la señal de 760, como le decía al principio, para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar estudiando un pasaje en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 1 vamos a empezar a leer ahí, y pues vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Quisiera que me acompañara, como siempre, a orar para iniciar este programa, pues pidiéndole al Señor que nos ilumine con su palabra. Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos reunirnos a través de la radio y de las redes sociales para que juntos tú puedas hablar a nuestros corazones a través de tu palabra, y que pues nos gocemos en ella, porque siempre es una bendición, Padre, poder escuchar tu palabra, poder conocer un poco más de ti, y sentir que eres tú el que nos habla a través de esta palabra. Así que queremos esta noche que tú nos hables, Señor, que tu palabra nos edifique, nos confronte y nos ayude a salir adelante.
Como siempre, Padre, yo te pido por la vida de mis hermanos que esta noche están acompañándonos y te pido que bendigas sus vidas, sus hogares, sus familias, que los guardes de las acechanzas del enemigo, que les ayudes a salir adelante de todo tipo de problemas que se puedan presentar en el camino, Señor, las pruebas que vienen a nuestras vidas. Sabemos que tú eres el que nos va a ayudar a superarlas. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú visites la vida, el hogar, la familia, los corazones de cada uno de mis hermanos que esta noche están con nosotros. Bendícelos y como siempre, Padre, te pedimos la restauración para todos nosotros y salvación para nuestra casa, para todos aquellos que aún no te conocen, para que tú puedas revelarte a sus vidas, Señor, que por medio del Espíritu Santo sean confrontados sus corazones y redargüidos de pecado y traerlos al arrepentimiento para que te conozcan, Señor, y puedan disfrutar de todos los beneficios que representa el ser un hijo de Dios. Padre, te lo pedimos y nos ponemos siempre bajo tu autoridad y te pedimos que fluya tu palabra para gozo de nuestros corazones y para que tú sigas haciendo esa obra que iniciaste, Señor, que no vas a detenerte, como dice la palabra, hasta que no seamos perfeccionados en el propósito que tú tienes para nuestras vidas, de alcanzar la estatura del varón perfecto. Bendícenos, Padre, esta noche con tu presencia, con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos, como le decía, a leer los primeros versos del capítulo 1 de la carta primera a los Corintios. Y dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y dice en el verso 4: Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes, por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así, el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes, hasta no faltarles ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Además, Él los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mire, esta es la salutación que Pablo le hacía a la iglesia de Corinto, y pues siempre él con tanto amor, ¿verdad? Aunque según se deja ver, Pablo era un hombre de un carácter recio. Uno dice que piensa que Pablo era amoroso y quizás no lo era mucho por el hecho de que él mismo dice en las cartas que escribe que él era un hombre de palabras, de pocas palabras, ¿verdad? Y que su mensaje era muy directo y muy tosco, ¿verdad? Porque él no tenía fluidez de palabra como otros apóstoles o como otros siervos, y uno se sorprende de eso, ¿verdad? Porque la verdad es que tenemos la imagen de un Pablo que, por supuesto, conocedor de la palabra,
con una comunión increíble con el Señor, ¿verdad? Y vemos todo lo que él escribió. Por algo, Pablo es el perito arquitecto, dice, de la iglesia. Él puso los fundamentos, de muchos de los fundamentos, no todos, por supuesto, pero él puso muchos de los fundamentos en las cartas que él escribió. Entonces uno está acostumbrado a pensar en que Pablo era un hombre que tenía mucha elocuencia para hablar, pero sin embargo no era así. Él era un poco corto de palabras, pero él sabía lo que tenía que decir, ¿verdad? Y él sabía qué era lo que el Señor le había mandado hacer. Pero como le decía, él tenía una comunión muy grande. Yo me imagino que como Pablo habrán habido pocos hombres que hayan tenido esa revelación que tuvo del Señor para escribir las cartas que él escribió, los libros que él dejó escritos. Y bueno, esa comunión es la que usted y yo necesitamos, ¿verdad? Porque sí, Pablo no era muy bueno para hablar, pero conocía al Señor. Y cuando él tenía que hablar y decir algo, era un hombre que con su palabra edificaba y que con su palabra también exhortaba y consolaba. O sea, la palabra que el Señor le dio, pues era eficaz, ¿verdad? Y nosotros pues nos gozamos de ver toda la enseñanza que Pablo nos dejó a través de la Biblia. Pero le digo, es ejemplo, porque incluso él dice que él quiere ser ejemplo, pero que sigamos, o así les decía a quienes les escribía en esa oportunidad, que lo imitaran a él, pero únicamente en lo que él imitaba a Cristo. Por eso, mis hermanos, es que pues no tenemos que preocuparnos si no tenemos mucha fluidez para hablar, ¿verdad? Pero mire, mi hermano, si usted y yo nos metemos con el Señor, nos metemos en la palabra para estudiarla y conocerla, porque al final de cuentas el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y si en usted y en mí hay abundancia de palabra, hay abundancia de presencia del Señor, pues lo que tenemos en nuestro corazón es el amor de Dios, y ese es el amor que vamos a trasladarle a los demás. Entonces tal vez no tenemos mucha palabra para dar, que nos cuesta hablar, ¿verdad? Pero media vez empezamos, mi hermano, yo le aseguro que la gente se sorprende de ver todo lo que uno puede darles, y se sorprenden de que haya, porque a veces nos miran y dicen, pero ¿qué puede tener? ¿Verdad? Para que valga la pena escucharle. Pero cuando miran o cuando escuchan la palabra de Dios a través de nosotros, se sorprenden de ver que somos hombres y mujeres que tenemos sabiduría, pero sabiduría de parte de Dios. Por eso me llama la atención cuando habla después en el verso 4 en adelante, cuando dice, doy gracias a Dios siempre en cuanto a ustedes, por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. O sea, le está hablando a la iglesia, a los hermanos, ¿verdad? Y les dice, les recuerda que la gracia de Dios ha sido manifestada sobre nuestras vidas, ¿verdad? Todos tenemos una parte de Dios que nos ha sido dada, una revelación que nos ha sido dada, ¿verdad? Y hemos tenido bendiciones grandes. La gracia de Dios, el amor de Dios para nuestra vida es algo que no podemos negar ni podemos dejar de agradecer, mi hermano, porque la verdad es que la gracia de Dios, ese don inmerecido que nosotros tenemos, pues lo podemos disfrutar, ¿verdad? Ver cómo el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, cuida de nosotros en todo momento.
y, y decía que pues no solo debemos estar agradecidos porque el Señor es nuestro proveedor, ¿verdad? Y porque el Señor es nuestro sanador, porque no solo eso es lo que nos ha dado. Y mire, mi hermano, al final de cuentas, siendo un poquito prácticos en cuanto a lo espiritual, pues todos esos beneficios, todas esas bendiciones que Dios nos ha dado, que no están de más, ¿verdad? Y que a través de ellas, pues también hemos conocido al Señor. Pero ahora que, como dice acá, que la gracia de Dios nos ha sido dada, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Entonces, mi hermano, la gracia de Dios, pues le decía, qué bueno todas las bendiciones que Dios nos ha dado, el cuidado que tenemos de nosotros, cuando nos ha sacado adelante en medio de las pruebas, nos ha permitido salir de deudas, tener sanidad en nuestro cuerpo, ver la sanidad en algún miembro de la familia, ver la restauración la restauración ya es parte de lo espiritual, pero le digo, las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, pues al final, como lo dice el Evangelio de Mateo, todo eso es añadidura. Y es manifestación de Dios a nuestra vida, y eso es lo que nos tiene pues gozosos de ver que tenemos un Dios que nos cuida en todo. Pero le decía, pensemos en que no es eso lo único que el Señor nos ha dado, no es esa la única manifestación del amor de Dios para nuestra vida, sino que lo más grande es la revelación que tenemos de Dios, el cuidado del Señor que ha tenido para que nosotros tengamos, que nosotros hayamos sido, como dice aquí, enriquecidos en Él, en el Señor, en toda palabra y en todo conocimiento, porque le hemos conocido a Él, hemos conocido su propósito, hemos conocido los planes que Él tiene para nosotros. El Señor nos ha hablado a nuestro corazón para decirnos qué es lo que Él espera de nosotros, que nosotros nos desarrollemos espiritualmente para ser santificados en Él, como lo dice el pasaje que leíamos, ¿verdad? Que hemos tenido, así dice, así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes. La revelación que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, la revelación que tenemos de la palabra, mi hermano, del conocimiento de Dios a través de la palabra, a través de las experiencias, a través de los mensajes que hemos escuchado, de la palabra que el Señor nos ha dado directamente a nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha hablado Dios? Y eso tenemos que agradecerlo, mi hermano. ¿Cuántas veces no hemos estado caminando mal y el Señor nos ha hablado, nos ha exhortado y nos ha regresado al buen camino, ¿verdad? La misericordia de Dios la hemos vivido, mi hermano, y eso es algo que debe estar presente en nuestro corazón y nos debe llenar de gratitud, mi hermano. La presencia de Dios en nuestra vida, la revelación de Jesucristo, las promesas que tenemos, pero promesas de vida eterna, promesas de salvación, la restauración de nuestra vida, mi hermano. El Señor nos restauró, el Señor nos sacó de las tinieblas, dice la palabra, y nos trajo a la luz admirable que es en Cristo Jesús. La revelación, el conocimiento que tenemos nosotros del Señor ahora, ¿verdad? Pero mi hermano, eso ha sido un regalo muy grande, ¿verdad? Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra, ¿verdad? Y nosotros cuando vemos eso, cuando el Señor nos restaura, nos damos cuenta que el Señor pues ha tenido misericordia de nosotros y nos ha regresado
de los caminos en los que nos desviamos, ¿verdad? Porque a veces no le estoy hablando de que nos fuimos al mundo, que nos volvimos otra vez al pecado, no, pero fallamos. Y a veces vienen pensamientos a nuestra vida que nos apartan de Dios. A veces entramos, platicaba yo con un hermano recientemente, que a veces el problema es que nos quedamos envueltos en medio del afán y la ansiedad, y todo eso nos desvía de los propósitos del Señor. Y empezamos a poner la mirada en las cosas terrenales. Y uno no se da cuenta, porque eso es un trabajo sutil que hace el enemigo para apartarnos del Señor. Pero uno dice, bueno, pero es que yo estoy esforzándome en mi trabajo, estoy esforzándome en lo que tengo que hacer porque tengo que sacar adelante a mi familia. Eso es parte de lo que Dios espera de mí y es correcto. Pero cuando eso lo es todo, mi hermano, y dejamos de buscar al Señor y dejamos de congregarnos como lo hacíamos antes, y a veces empezamos, y usted no me dejará mentir que así es, que a veces empezamos a dejar un poquito a un lado las cosas devocionales, ¿verdad? La iglesia, la oración, la lectura de la palabra, porque estamos afanados en alguna otra cosa, ¿verdad? Que como le digo, uno mira que no es malo lo que está haciendo, porque uno está pensando en qué hacer, uno tiene que ir a hacer algunos trabajos extras o hacer horas extras o lo que usted quiera. Y no es que esté malo, ni es que si usted tiene que hacer horas extras o tiene que hacer algún trabajo que le encomendaron en su oficina, no, mi hermano, eso es pecado, eso lo está desviando del Señor. No es eso lo que quiero decirle. Es que es cuando hay afán, porque eso es responsabilidad, ¿verdad? Pero a veces entramos en afán y ansiedad y no nos damos cuenta, porque el enemigo es muy sutil, mi hermano, para cautivar nuestra mente. Incluso nos dejamos influenciar muchas veces por el mundo y empezamos a tener ideas, intenciones que humanamente no están mal. Y entonces uno dice, pero no, eso es viable. Pero bien lo decía el mismo Pablo, ¿verdad? Todo me es permitido, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque hay cosas que parecen buenas, como dice Proverbios, ¿verdad? Para el hombre, todos los caminos al hombre le parecen buenos, pero son caminos de perdición. O sea, eso lo que quiere decir, mi hermano, es que en muchos caminos, y por eso tenemos que estar revisando nuestro caminar, revisando cómo estamos espiritualmente, para que el enemigo no nos esté engañando sutilmente y nos esté sacando de los propósitos de Dios y nos desviemos. Y hablando de desviación, hay muchos. Yo le decía de los pensamientos que da el mundo. Tenemos que tener cuidado también, mi hermano. Porque aquí dice, ¿verdad? Como leíamos, así el testimonio de Cristo, en el verso 6, ha sido confirmado entre ustedes, hasta no faltarles ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es nuestro caminar sobre esta tierra, pero en comunión con el Señor, ¿verdad? Viviendo en el propósito del Señor, en el testimonio que Él nos ha dado, en la enseñanza que hemos recibido, para no apartarnos, mi hermano. Pero a veces incluso nos descuidamos y empezamos a escuchar otras doctrinas. Y mire, cuando le hablo de otras doctrinas, no le hablo únicamente de doctrinas espirituales que no andan muy bien, sino que también estamos siendo, porque doctrina es una enseñanza, ¿verdad? Estamos siendo adoctrinados de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en la doctrina que tenemos en nuestra iglesia, que es buena,
pues decimos, bueno, esa es la enseñanza que yo estoy recibiendo y es la manera como yo estoy viviendo. Pues bueno, por eso es importante que no estemos escuchando otras voces, que no estemos escuchando, porque uno, mi hermano, ahora como es tan fácil, ¿verdad? Uno dice, no, yo escucho a un hermano que tiene buena palabra usted. Pero a veces, si uno investiga un poco, se da cuenta de que a veces esa persona pues no tiene muy buen testimonio, o se ha sabido de que dice cosas que no están muy acordes a la enseñanza, pero como habla bien, habla bonito, ¿verdad? Uno escucha y entonces con esas doctrinas, a veces hay falsas doctrinas, a veces hay doctrinas que andan un poquito desviadas, mi hermano. Y como le digo, el enemigo, que es sutil, empieza a cambiar nuestra manera de pensar a través de lo que estamos escuchando, a través de cómo estamos siendo adoctrinados por otras voces. Por eso hay que tener mucho cuidado de estar escuchando a mansalva, ¿verdad? Predicaciones, estar viendo enseñanzas. Mejor analicemos bien, mi hermano. O consultemos, dígame, mire hermano, ¿qué piensa usted a su pastor? Dígame, mi hermano, fíjese que a mí me gusta escuchar a un siervo que está ahí en las redes sociales, es fulano de tal y tiene una doctrina muy bonita, pero ¿qué piensa usted de él? Y él le podrá decir, ¿verdad? Si es que lo conoce, porque también uno no tiene que conocer a todo el mundo, ¿verdad? Pero si él lo conoce, le podrá decir, sí, mi hermano, él tiene buena enseñanza, ¿verdad? Yo lo he escuchado y me gusta su... bueno, dice uno, pues entonces estamos bien. Pero a veces le dicen a uno, no, mi hermano, tenga cuidado, porque esa persona a veces su doctrina no anda muy bien por esto o por lo otro, ¿no? Entonces tiene uno que ser cuidadoso, mi hermano, porque lo que el Señor espera es que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra, pero a veces estamos siendo adoctrinados por otras voces, mi hermano, que nos desvían del propósito del Señor, del camino mismo del Señor. Y ahí le puedo decir, el problema es que muchas veces, aquí yo le estaba dando un ejemplo de algunos siervos que predican la palabra, ¿verdad? Y que uno escucha, pero también muchas veces estamos escuchando personas, mi hermano, que uno dice, pues bueno, yo platico con él, lo conozco, y a veces le empieza a poner uno mucha atención a esas personas, y nos empiezan a adoctrinar, mi hermano. O sea, no todo es estar pensando en que uno cuando se dice de doctrinas falsas, son malas interpretaciones de la Biblia o transgiversar el mensaje que la Biblia daba, y ahí es donde desvían la doctrina. No, también somos desviados muchas veces por aquellas personas a las que dejamos que influyan en nuestra manera de pensar, mi hermano. Y uno no puede evitar el tener que tener relación con personas fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque quizás algunos son familiares nuestros, quizás algunos son compañeros de trabajo, quizás algunos sean nuestros jefes. Y esta gente, mi hermano, tiene sus maneras de pensar y les gusta influenciar a los demás. Hay quienes hablan amistades de uno, ¿verdad? Que andan en la doctrina, por decirle, de adoración a los ángeles, ¿verdad? Y eso no es bíblico. Pero ellos dan muchos argumentos y tienen una congregación donde se reúnen a estudiar de eso. O a veces dice uno, bueno, es interesante la manera de pensar de aquellos que no son de nuestra iglesia,
de nuestra, digámoslo así, de nuestra religión, ¿verdad? Sino que son de otras corrientes, y bueno, tienen argumentos fuertes, mi hermano. La iglesia tradicional tiene muchas enseñanzas que son fuertes, y todas salen de la misma palabra, pero usted sabe, hay cosas que no son bíblicas. Hay otros, digamos, usted puede hablar de otras corrientes espirituales, ¿verdad? No quiero mencionar nombres, pero que uno dice qué interesante lo que ellos piensan, ¿verdad? La manera como interpretan ellas al Señor. Incluso a veces tienen hasta sus propios libros, y uno los escucha, mi hermano, y mire, de repente lo dejan zumbando a uno en la cabeza, ¿verdad? Con todo lo que le dicen. Y es delicado porque a veces uno no tiene los argumentos. O sea, si uno no está, uno no es conocedor de la palabra, ¿verdad? Uno no es de los que se sabe la palabra de pasta a pasta, ¿verdad? Y no le estoy hablando de saber en qué verso dice tal cosa, ¿verdad? Y uno puede dar todos el libro y el capítulo y el versículo de tal porción, ¿verdad? No se refiere a eso de tener en la mente la letra, sino que si uno no es conocedor de la palabra, o sea, si uno no es muy docto en esto, mi hermano, pues ponerse uno a escuchar a esa gente, y a veces uno no tiene argumentos para rebatirlos, ¿verdad? Porque como le digo, nuestros conocimientos a veces se quedan un poquito escasos, y nos faltan argumentos, o esa gente tiene más saliva que nosotros, por decirlo así. Entonces, no podemos evitar que nos dejen pensando en las cosas que ellos creen, ¿verdad? Y de alguna manera nos van influenciando. Por eso es que tenemos que tener cuidado, mi hermano, de lo que escuchamos, o de la gente con la que nos relacionamos y hablamos. Entonces, por eso es que en el libro en la carta a los Romanos dice que nosotros debemos de renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente, mi hermano. Y porque ahí a veces estamos siendo contaminados por nuestro caminar por el mundo, mi hermano, que no podemos evitarlo, como le decía, ¿verdad? Pero a veces todo eso dice uno, qué raro está esto, ¿verdad? Y a veces uno se siente un poquito incómodo por lo que ha escuchado, y si algo lo ha puesto en duda, mi hermano, vaya y pregunte, ¿verdad? Acérquese a un ministro, a un líder de su iglesia, o a un hermano al que usted sabe que es un hombre que se mete, una mujer que se mete con Dios, y pregúntele, mira, fíjate que me dijeron tal y tal cosa, ¿qué pensás? ¿Verdad? Yo me confundí un poco lo que oí, pero que quisiera, y entonces lo orientan a uno y lo sacan de esos pensamientos equivocados, pero la renovación de nuestra mente, porque dice, no se dejen llevar por la corriente de este mundo, ¿sí? La corriente de este mundo es una corriente espiritual, ¿verdad? Que pone su manera de pensar, ¿verdad? Es la corriente del mundo, mi hermano. Y dice, no se sujeten a la corriente de este mundo, sino busquen la renovación de su mente. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? Pues, mi hermano, llenándonos de palabra, ¿verdad? Porque a veces usted se pasa todo el día y pasó un día muy atareado en el trabajo y pensando en números, en cuentas, en proyectos, en tanta cosa, ¿verdad? Y cuando uno llega a la casa, pues no es que llegue uno confundido o contaminado, sino que llega uno con la cabeza llena de cosas, mi hermano. Y a veces eso lo puede a uno preocupar y ponerlo ansioso, ¿verdad? O afanoso, como le decía. Entonces,
tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo? Pues vamos al llegar a la casa, escuchemos, pongamos música cristiana, ¿verdad? Pongamos algunos coros. Si usted tiene algunos cassettes o CDs o qué es lo que tienen ahora, ¿verdad? Y escuchemos música, o pongamos una radio con música cristiana, o pongámonos a leer la palabra, o metámonos a las redes sociales y busque usted los mensajes de ahí en 760, ¿verdad? Los mensajes que se han dado, hay enseñanzas muy, muy buenas, mi hermano, que tal vez no, como no estamos trabajando en la iglesia, ¿verdad? Y hay muchas enseñanzas que tal vez por nuestras actividades no las podemos recibir, pero bueno, si llegamos así un poco cargados y necesitamos renovar la mente, mi hermano, de todo lo que estuvimos viendo y pensando en el día, pues vayamos a la página de la iglesia y busque esas enseñanzas que se dan ahí. Por ejemplo, hoy fue el estudio de pastores, y eso está en las redes sociales, mi hermano. No es exclusivo para ministros, ¿verdad? Dice, no, es que fíjese que como es el estudio de pastores, es solo para pastores. No, mi hermano, ahí se reúnen los pastores, pero no, tenemos la oportunidad, muchos de nosotros que no somos pastores, que podemos estar en esas actividades y se reciben enseñanzas preciosas, mi hermano. Las damas, por ejemplo, está el servicio dama los días miércoles, también se pasa por las redes sociales. Los programas de matrimonios, los estudios de discipulado que se reciben los días lunes por la tarde. Bueno, usted se mete ahí y no tiene que recibirlos directo, ¿verdad? Sino que pues ahí están, entonces usted le hace clic, como dicen ahora, ¿verdad? Le hace clic ahí a un mensaje y escucha usted el mensaje y entonces eso nos va renovando, mi hermano. Mire, tenemos que cuidar y Pablo le decía a la iglesia, ustedes tienen la bendición de haber sido instruidos, ¿verdad? De haber recibido la gracia de Dios, de tener el testimonio de Cristo en su corazón, y han sido llenos enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento del Señor. Entonces, aprovechemos eso, aprovechen eso, decía Pablo, ¿verdad? Ustedes han tenido el conocimiento de Cristo, la revelación de Jesucristo, de los propósitos de Dios para el hombre, para el Hijo de Dios. Bueno, aprovechémoslo y empecémoslo a vivir. Si tenemos el conocimiento, apliquémoslo, mi hermano. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros nos llenemos de la palabra, del conocimiento de Dios, pero que lo pongamos en práctica. Y también, mi hermano, que todo lo que nosotros hemos recibido de las muchas enseñanzas que nos han dado, mi hermano, también hemos aprendido que tanto usted como yo somos sacerdotes del Señor. Somos servidores. Sacerdote quiere decir, es un servidor, ¿verdad? Es un hombre que trabaja para edificar al pueblo, para llevar al pueblo a la presencia de Dios. Y usted y yo somos sacerdotes. Dice la palabra que somos una congregación de reyes y sacerdotes del Señor. Hemos sido escogidos, hemos sido seleccionados por Dios para ser servidores de Él. O sea, vamos, que de todo lo que tenemos, mi hermano, qué bueno, disfrutémoslo, vivámoslo, saboreemos esa palabra. Pero recordemos que todo esto también
nos compromete, ¿verdad? Todo esto que el Señor nos ha dado nos pide que lo traslademos, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, dice el Señor. Vayan a todos los lugares. O si usted quiere, en todo lugar en donde usted esté moviéndose, haga discípulos. O sea, comparta el evangelio del Señor a todos los demás. ¿A quién dice ahí? A toda criatura, dice el Señor, ¿verdad? Lleven el mensaje del evangelio a toda criatura. Entonces tenemos que ser servidores. Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? El Señor te ha preparado. Haz la obra evangelística, le decía a Timoteo, y Timoteo era un jovencito. No sé qué edad tendría, pero era un joven, no tenía ni 20 años, mi hermano. Era un muchacho. Pero Pablo lo había estado adoctrinando, lo había estado instruyendo. Y Timoteo tenía la bendición de que en su casa él venía de un hogar en donde se predicaba la palabra del Señor, porque le decía, ¿verdad? Exactamente le decía, pues pon en práctica las enseñanzas, ¿verdad? El don que te fue dado a ti de tu madre, no recuerdo los nombres a veces, no sé si su madre era Eunice y su abuela era de otro nombre, o si la abuela era Eunice, ¿verdad? Pero a él había sido instruido desde niño en la palabra. Y Pablo le decía, pon en práctica todo lo que has aprendido. Y él le decía ahí que la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Cuando le decía que tenía que conocer de la palabra, porque toda la palabra revelada es útil para exhortar, para consolar, para fortalecer y para edificar, ¿verdad? Y cierra diciendo ese pasaje ahí creo que es en 2 Timoteo, que a fin de que el hombre esté preparado, dice, para toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que toda esa palabra que nosotros recibimos, que todo ese conocimiento, que toda esa enseñanza que nos ha hecho llegar al conocimiento de Dios, ¿verdad? Tener ese testimonio de Jesucristo, para ser irreprensibles, dice, para vivir en la ley de Dios, para vivir la palabra. Pero todo ese conocimiento también lo hemos recibido para hacer la obra de Dios. Así que mire, usted y yo estamos comprometidos, mi hermano. No podemos estar relajados, ¿verdad? Descansando ahí, decir, a mí me gusta ir a la iglesia, porque qué mensajes, cómo se edifica uno, qué bueno, pero no es solo eso, mi hermano. Hay que involucrarse. Y yo le digo, es importante, porque también el involucrarse uno en el ministerio le ayuda a desarrollarse espiritualmente, mi hermano. Hay que ser parte de un discipulado, hay que tener un privilegio en la iglesia. Mire, nuestras congregaciones, mi hermano, cuánta gente no hay en nuestras congregaciones, pero los servidores son pocos. No me recuerdo antes, mi hermano, años atrás, hace muchos años, en algunos departamentos de la iglesia les tenían que decir, mire, mi hermano, va a tener que esperar su turno, porque toda la gente estaba, mire, mi hermano, yo quiero servir, yo quiero ser parte del servicio en este privilegio, ¿verdad? Yo quiero involucrarme aquí en esta actividad, ¿verdad? Antes, mi hermano, se les decía, le estoy hablando en nuestra congregación,
mi hermano va a tener que esperar su turno. Había mucho deseo de servir. Pero ahora, mi hermano, ahora hay que estar invitando a los hermanos. Mi hermano, si usted está interesado en servir en tal área, comuníquese, ¿verdad? Acérquese a nosotros y apúntese ahí, con mucho gusto lo vamos a incorporar, ¿verdad? Mi hermano, hoy hay que estar llamando a los hermanos a servir. Eso no es necesario, mi hermano. Usted y yo tenemos que buscar el ser parte del ministerio al que pertenecemos, de ser parte de los servidores de nuestra iglesia. Pero le digo, servir, mi hermano, involucrarse. Servir no es solo ir a sacar el turno, ¿verdad? Por decirle, si usted es diácono y le tocó ir a cuidar los carros, pues, bueno, ahí va a estar parado, ahí asoleándome, o llevando agua, como es en estos días, ¿verdad? Y listo, allá cumplí con mi privilegio. No, mi hermano, es más que eso. Tenemos que ser de bendición para los hermanos en ese privilegio, ¿verdad? De ayudarlos, de proyectarnos hacia ellos, porque ser servidor es no solo servir en las mesas, como se dice en el libro de Hechos, ¿verdad? Sino que también es de servir en lo espiritual, mi hermano. Usted y yo tenemos que ser de edificación en nuestra casa, en nuestra iglesia, en donde nos movemos. Así que mire, todo lo que salió de este pasaje no pareciera que estuviera ahí, ¿verdad? Pero mire, ahí todo lo que hemos recibido de parte de Dios, mi hermano, es para compartirlo. Y le decía de cómo era Pablo, ¿verdad? Que era un hombre de pocas palabras, pero que, ¿cómo le dijera? Qué tesoro los que él nos dejó, mi hermano. Cuánta palabra nos dejó Pablo, mire. Y eso que le costaba hablar, imagínese. No tenía un mensaje muy lindo, ¿verdad? Era muy directo, muy parco para hablar. Pero se metía con Dios, mi hermano. Y mire, dejó mucha riqueza espiritual Pablo, mi hermano. Pero porque era un hombre de Dios, que tenía una relación con Dios increíble, ¿verdad? Una revelación de parte de Dios, y para tener revelación de parte de Dios, mi hermano, se necesita tener mucha comunión con Él. Pablo tenía, mire toda la revelación que tenía Pablo, pero era por la relación que tenía con su Dios. Podemos ver a un David, ¿verdad? Que era un hombre que buscaba de Dios, amaba a Dios con todo su corazón y caminaba con Dios. Y mire cuánto dejó ahí en los salmos. Entonces, mi hermano, usted y yo tenemos esa capacidad, mi hermano, porque nos ha bendecido el Señor con su manifestación para nuestra vida. Nos han dado el conocimiento, ¿verdad? Hemos sido enriquecidos en el Señor, en palabra y en conocimiento, mi hermano. Entonces, es tiempo de fluir. Es tiempo de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que, como decían, ahí no se ve en dónde, pero el mensaje al final de lo que estamos sacando aquí de estos primeros versos del primer capítulo de Primera de Corintios, pues nos está confrontando a vivir una vida de santidad y de servicio. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, porque, mi hermano, el Señor nos ha dado mucho y tenemos que estar agradecidos. Y le decía
también, ¿verdad? Que tenemos que estar agradecidos no solo de las cosas materiales, no solo de las añadiduras, sino que de lo más grande que hemos recibido parte de Dios, que es la revelación del Señor Jesucristo, es de la revelación de lo que Dios ha sido para nosotros, de su misericordia, de su amor incondicional, de su fidelidad. Mi hermano, de eso es de lo que más debemos estar agradecidos. De que Dios, a pesar de como nosotros somos, a pesar de que nosotros le somos infieles al Señor, mire, Él permanece fiel, mi hermano, Él es misericordioso. Entonces, tenemos que estar agradecidos, muy agradecidos, pero también tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esos dones que Dios nos ha dado, mi hermano, tenemos que darlos porque el don de Dios es para compartirlo, ¿verdad? Si uno tiene un don de parte de Dios, mi hermano, es para edificación de la iglesia. No es para edificarse uno solito, ¿verdad? Es para edificación de la iglesia. Así que, pues lo dejo con esa inquietud, ¿verdad? Y ya el Señor, pues, estará hablando a su corazón de qué es lo que viene para usted más adelante, ¿verdad? Qué es lo que el Señor quiere en su vida. Y también yo tendré que ponerme a pensar de que con todo lo que hoy el Señor nos habló, en qué me tengo que enfocar yo para agradar a Dios, para servirle al Señor, para conocerlo cada día más. Amén. Bien, que el Señor les bendiga y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad, en un próximo programa. Bendiciones para todos. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.